Buenos días, amada iglesia, bendiciones. Que la gracia de Dios esté con nosotros en este tiempo de culto dominical, culto de acción de gracias al Señor, de gloria para el Señor, porque hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él está en este momento con nosotros, y por nosotros, y en nosotros. Permítame esta mañana iniciar con una breve oración. Padre, queremos bendecir tu nombre y darte gracias por el tiempo que has abierto este día, para escuchar tu palabra y discernir junto a nosotros con el poder de tu Espíritu Santo tu palabra, que queremos que la grabes, Señor, en nuestro corazón. Guíanos en este mensaje, bendícenos, Señor, cuida toda palabra que sea vana, Señor, y cúbrenos en Cristo Jesús. Amén y amén. En la Biblia hay 2350 versículos que hablan de las posesiones y el uso del dinero. Eso es el doble de las veces que menciona la fe y la oración combinada. En otras palabras, el dinero o es parte de la espiritualidad cristiana o es el más grande enemigo de Dios en la vida del hombre. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 del verso 10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dios no establece aquí que el dinero es malo, pues es necesario para subsistir, desarrollarse y progresar. Sin embargo, el amor al dinero, es decir, la codicia, la avaricia, el despilfarro, la opulencia, el egoísmo, es la raíz de una esclavitud financiera. Entonces, si no somos buenos administradores en este tema, podemos caer en problemas financieros graves. Veamos ahora cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a las finanzas. Dígame usted, ¿qué haría con 5 millones de dólares? Si hoy tuviese 5 millones de dólares, ¿qué haría? Le aseguro que usted pensaría darle a los pobres, pensaría lo más seguro en su familia, en generar empleos o salvar casos cercanos a usted. Pero si le digo que esos 5 millones de dólares son dólares africanos, que en realidad son 50 dólares americanos, su perspectiva cambiaría y no le alcanzaría absolutamente para nada. Mas, si la actitud de poder hacer lo mismo, como cuando tenía 5 millones, con estos 50 dólares en favor de otros, le traería bendición a su vida. Pues Dios le dice a usted, si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, y manejarás mucho más de lo que tú crees y te imaginas. Esa actitud que vemos en este pasaje, conocido también como la ofrenda de la viuda, lo vemos también reflejado cuando Marcos capítulo 12, 41 y 44 nos dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba las monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero la viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa es la actitud que busca Dios, porque Dios mira la intención del corazón. No es una apuesta a que si yo le doy más a Dios, entonces Él me va a bendecir. Si no, mire, Marcos 10, capítulo 10, versos 17 al 23, la parábola del joven rico. Le preguntó a Jesús este joven: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Una sola cosa te falta hacer: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme, le contesta el Señor Jesucristo. El hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Las riquezas estaban en el corazón de este joven rico, lo que impedía tener una actitud según la perspectiva de Dios. Era su actitud lo que le daba una ceguera espiritual, pues donde está tu corazón, está tu tesoro. Miren, invertir en lo que no me conviene es cosa muy difícil. Invertir en el bienestar de otros antes que en el mío es locura. Pero Dios te dice, es necesario sembrar en el reino de Dios. El que siembra en el reino de Dios escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Permítame contarle una historia de un hombre pobre en una cabaña. Se levantó en la mañana y decía: ay de mí, que soy demasiadamente pobre. Si por ese camino viniese una carroza real y se parase delante de mí,
yo me bajaría, yo le pararía, le diría que me ayude, porque cambiaría mi destino. Casualmente en la tarde ve ver la carroza caminando por el sendero y dice, paren, deténgase. Y era la carroza de un rey. Entonces el hombre se arrodilla y extiende su mano. La carroza se detiene, abre la puerta y sale y se baja el rey. Y el rey se pone frente a este hombre pobre y le extiende la misma mano. El hombre pobre se queda asombrado, así que saca su fundita de monedas y busca la más pequeña y le entrega al rico. Le da y el otro queda viendo así, cierra su mano, sube a la carroza y se va. El hombre furioso regresa a la cabaña y dice, ¿cómo es posible? Este potentado, este rey, este hombre rico, viene a mi casa, pasa por mí y él es el primero que me pide que le dé algo. No entiendo por qué son los hombres así. Y bota su funda de monedas y al momento que bota, justamente se abren y todas las monedas de la misma denominación que entregó al rey fueron convertidas en oro. ¡Ay! ¿Cómo pude haber hecho eso? Si sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no puse y le di las monedas más grandes? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de la persona? Hay un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Pero también conocemos pobres, muy pobres, orgullosos inclusive de pedir ayuda. Como también hay ricos que heredarán el reino de los cielos, pues su corazón no está en la riqueza, sino en la actitud de qué hacer con tanto dinero. En este punto debemos reconocer realmente que solo somos mayordomos, no somos dueños de absolutamente nada. Y en la palabra de Dios nos dice que debemos ser hallados fieles en la administración de estos bienes que Dios nos entrega. Y es nuestra tarea ser mayordomos encargados de todo y con beneficio para el rey. Mire, hay una cosa que es muy importante que debemos reconocer. Todo, absolutamente todo, es de Dios. Y nosotros no debemos pensar qué le doy a Dios, sino que debemos pensar que tenemos que pedirle nosotros al dueño, tenemos que pedirle la autorización para administrar lo que necesitamos o lo que requerimos para sobrevivir y vivir bien. Por eso es importante ser dignos administradores de Dios, buenos mayordomos. Mateo capítulo 25, el verso 14 en adelante, usted sabe de la parábola de los talentos. Porque en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entregó su riqueza conforme a su capacidad. Pero para entender él la capacidad de sus siervos, tiene que haber trabajado con ellos varios años. Tiene que haber tenido reuniones de intimidad de la administración, de conocer su integridad, de su inteligencia, de su emprendimiento. Dios sabe que cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Él mismo puso en nosotros esos dones y talentos. Él te encomendará siempre algo más según tu capacidad. Y Dios confía en el don que ha depositado en ti. Pero la actitud, escuche, pero la actitud de producir, confiar y emprender es lo que más valora el Rey. Pues Él no ha puesto en ti un espíritu de miedo y de cobardía. Además, en 2 Tesalonicenses 3:10 nos dicen, el vago no coma, dice la palabra, si quiere comer, que trabaje. La palabra de Dios también dice que siempre habrá pobres en medio nuestro, siempre. No vamos a poder resolver esta situación, es un misterio. ¿Por qué Dios no puede hacer algo por ellos? Porque está viendo la actitud de las personas. Vemos ricos con una actitud de generosidad y vemos pobres con una actitud de desprecio. Dentro del esquema de confianza para la administración de los bienes de Dios, Él mismo nos da el don de la fidelidad, de la honradez y la integridad. Pero la pregunta es, ¿dónde aprendió esto? ¿Dónde obtengo esta actitud? Y vemos en la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 1, los versos 6 al 9. Escuche. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque Josué tenía que repartir la tierra de la heredad, de la tierra prometida. Había que tener actitud y carácter, y hacer esto sería una tarea difícil, pero con sabiduría y firmeza era posible. Verso 7. Solamente le dice el Señor Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cumple la ley dada por Moisés, pues la ley se puso para cumplirla. Ha habido que ser capacitado en entender cómo funciona el reino de Dios en la tierra. Verso 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás progresar tu camino, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ha habido que conocer la ley, ponerla en práctica, guardarla y hacer conforme a lo que dice la ley. Entonces prosperaré mi camino y todo me saldrá bien. Y el verso 9 dice, Dios dice que nos esforcemos y seamos muy valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y el pacto de Dios, de Él, está con nosotros. Mire qué interesante, que la actitud se aprende, la inteligencia se aprende, el conocimiento viene a nosotros, pero el obrar está en una perspectiva que es la perspectiva adecuada de Dios a través de su ley, a través de su palabra. Por otro lado, Dios nos da el discernimiento, el conocimiento a través de también la información que está a nuestro alrededor para hacer una cosa como buen mayordomo, planificar. Y hoy lo conocemos como planificación, es más estratégica. Por ejemplo, un agricultor conoce cuándo sembrar o qué sembrar, cuándo descansar y hacerle descansar a la tierra y cuándo trabajar la tierra. Es su experiencia y es un talento aprendido esto. Sin embargo, súmele pasión e inteligencia y su actitud cambiará, porque uno confía en Dios y Él hará. ¿Y cómo podemos ponerlo esto en práctica en nuestro trabajo diario, en nuestra casa y en las finanzas de la familia? Globalizando la economía familiar, podemos decir que existen factores internos y factores externos que afectan directamente a nuestra actitud a la hora de tomar decisiones en el área financiera. Factores externos que no podemos controlar. Decisiones gubernamentales internacionales, desde políticas regionales, alianzas políticas, comerciales tal vez, del TLC, así también las guerras y los rumores de guerras mundiales, enfermedades como la pandemia, que no dependen de nosotros pero afectan a nuestra economía, a nuestro presupuesto familiar. Por ello, debemos estar informados. ¿Recuerdan las capacidades que Dios nos da? Hay que incrementarlas, la inteligencia, la sabiduría. Si se nos dice que el presupuesto del Estado debe ajustarse por la baja o alza del petróleo, ¿qué significa para su bolsillo? ¿Cómo nos afecta en el diario gasto familiar? ¿Qué pasa con el endeudamiento nacional y su repercusión directa en la economía de nuestro país? Estos son factores externos que no los podemos controlar, que están dados por autoridades establecidas. ¿Y qué de los factores internos? Aquellos ítems que sí podemos controlar dentro de nuestro presupuesto familiar, haciendo frente a una realidad externa, para combatir este desenfoque o déficit familiar. Dios nos llama a ser prudentes, sabios e inteligentes a la hora del gasto. Y sobre todo, a asirnos de los pactos de Dios para su pueblo y como respuesta a su pacto, tomar la actitud adecuada frente a las finanzas. Nuevamente, la actitud. En este punto, son los medios de comunicación, con sus nuevas realidades como el neuromarketing, que son los que han convertido un bien suntuario en una necesidad imperiosa. Por eso es necesario distinguir entre una necesidad y un deseo, porque de ello obtendremos una vida esclavizada financieramente hablando si utilizamos mal el dinero y las decisiones equivocadas. Por ejemplo, ya viene la Navidad y esto se ha convertido ya en una mera celebración de gasto. ¿Con qué propósito vamos a gastar, invertir, ahorrar en esta Navidad? Les repito, ¿con qué propósito? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de gastar, invertir o ahorrar? Es como ofrendar y dar. ¿Es necesario hoy? Dios tiene pactos de riqueza para con nosotros y estos pactos empiezan en la vida de Abraham. Mire lo que dice la palabra. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, tu casa y tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 17, 1, 8 también dice lo siguiente. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy tu Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia de gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó
rostro en tierra, y Dios continuó. Este es el pacto, le dice Dios, que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré la posesión perpetua a toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Romanos 11:16 habla de que nosotros, los conocidos como gentiles, somos parte del pueblo de Dios, a través del injerto en el árbol del olivo. Todas las promesas para el pueblo de Dios, para la descendencia de Abraham, son también nuestras promesas ahora. Nuevamente, todo esto se resume en obediencia de ser intachable, para ser fecundo en la tierra y en la heredad que ya Dios nos dio. Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, y a su tiempo, mas va a comprobar las intenciones y la actitud del corazón. Nuevamente, ¿qué hay en tu corazón respecto a las riquezas y el dinero? ¿Qué tan bueno eres administrando productivamente en emprendimientos, en creatividad? Si tienes más capacidades, mayor y para administrar te dará Dios, dice la palabra. ¿Y cómo comprueba Dios las intenciones? ¿Cómo comprueba esas intenciones del corazón del hombre? La Biblia menciona una palabra, las primicias que Él demanda de ti. Mire, Josué atraviesa el Jordán, llega a la tierra de Canaán, y en el capítulo 6 y 7 vemos las primicias que exige Dios. Hay una batalla contra los muros de Jericó, una muralla increíble. Sin embargo, Dios le dice, no tomarás absolutamente nada. Le está hablando y está tratando de comprobar a su pueblo cuál es su actitud respecto al botín que podían haber tenido. Una ciudad amurallada, con muchas riquezas, con muchas cosas. Sin embargo, le dice, no tomarás absolutamente nada, porque he decidido que esas sean mis primicias, de eso no tomarás. Alguien podría establecerlo como el diezmo. Jericó era el diezmo que Dios pedía a su pueblo. 100% es tuyo, Jericó es del 10%, me lo entregas a mí. Pero ¿qué pasó? Hubo uno que tomó para sí tesoros que vio, oro, telas preciosas, y pensó en su esposa, en su familia, y lo guardó. ¿Qué provocó en esto el enojo de Dios? Ustedes me han robado. Ustedes cogieron de lo que yo dije que esas eran mis primicias. En Génesis capítulo 4 aparece la historia de Caín y Abel. Mire, dice así, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a un hijo llamado Caín. Con la ayuda del Señor he tenido un varón, dijo Adán. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y escuche, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel, a su ofrenda, pero no aceptó lo de Caín, ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Verso 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mire, Caín era un agricultor. Y dice que pasó un tiempo, tardó un poco de tiempo de sus cosechas, cogió cualquier cosa. Y dijo, Señor, esto te presento. Abel cogió de las primicias, de lo mejor, del cabrito recién nacido, esa ovejita hermosa y preciosa, completa, blanca, pura, eso entregó. Y entregó al Señor en sacrificio. Imagínense entregarle algo al Señor sin saber o sabiendo tal vez de que de esa cría maravillosa podría salir muchas crías buenas, pero no. Abel dijo, no, las primicias del primer nacido, ese será de mi Señor. Y no había ley, no había mandato, simplemente era
una actitud de corazón. Por eso la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que será añadido. También vemos en 2 Corintios 9:10-11, debemos ser administradores con liberalidad. Pues Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. De generosidad en ustedes. Eficientemente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Esa es la actitud que busca Dios. Les repito, invertir en algo que no es para mí y invertir en otros es cosa difícil. Y si aún así me va mal en lo económico, si aún haciendo lo correcto me va mal en lo económico, confíe en el Señor y sea agradecido en lo poco, así como la viuda que usó aceite, harina para su familia para darle de comer al profeta. ¿Se acuerda la viuda de Sarepta? Una mujer que tenía un hijo, estaban pasando mucha hambre y solo tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer una tortilla. Mas el profeta Elías fue y le dijo, dame de comer. Ella cogió, preparó una tortilla y dividió para 3. Y el profeta le dijo, en tu casa nunca faltará aceite y harina. Y no se acababa, y no se acabó. Pues no hay un hijo de Dios que mendigue pan, sino dígame si está vivo y aunque coma poco, comió. El momento en que pensamos, escuche esto, el momento en que pensemos que estamos mendigando, arrepiéntase y sea grato con Dios. Porque si comemos de las migajas que caen de la mesa, dé gracias que por lo menos tenemos una mesa de donde tomar. Otros ni eso por lo menos pueden tener. Por eso el Salmo 23 cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, tiene que ser un pacto para con usted. Un pacto en su actitud de rendir en la parte económica, en lo financiero, que Dios tiene el control de su vida completamente. Pues Él ha confiado en usted, en su actitud de siervo y mayordomo e hijo de Dios, fiel, entendido, capacitado, con inteligencia espiritual y mucha sabiduría. La perspectiva de Dios es única, a veces es incomprensible y extraña cuando se habla de las finanzas. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Qué tal la perspectiva de Dios de ser bendecidos, luego esclavos, maltratados y durante tantos años? Y continúa el Señor diciendo, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego sus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿Dios no podría saltarnos un ratito esta parte y luego llegar a la parte de las riquezas? ¿Por qué Dios permite que este proceso para llegar a estar bien como nación? ¿Será que desde la perspectiva de Dios o de su experiencia con el hombre, es decir, nosotros ahora, debemos entrar en un proceso para tener una convicción real de quién es el Dios Todopoderoso? Así que lo primero que Dios busca en nuestro corazón como primicias para Él es dependencia, confianza, sumisión, obediencia y agradecimiento. Lo segundo es Dios quiere vernos pensando en el reino y la extensión a través de la entrega de nuestras primicias a Él. Él no necesita en realidad, sin embargo, está buscando los beneficios particulares en sus sueños. Y lo último, busca la sabiduría de Dios en medio de toda decisión financiera. Te repito, busca la sabiduría de Dios en medio de las decisiones financieras. Por eso es necesario rendirse realmente y entender el concepto de mayordomo. No somos dueños de absolutamente nada. Y tienes que rendirte y decir, Señor, he pensado que es mi familia, es mi trabajo, son mis bienes, mi título, mi apellido. Nada de eso importa. El dueño de todo te dice, yo tengo el control. Y yo administro según las capacidades, según la actitud, según el amor y la obediencia que tienes conmigo respecto de mi ley y ordenanzas y mandamientos a cumplir. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Dónde está tu inversión? Están tus tesoros. Y el Señor te dice nuevamente, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, una vez más a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. ¿Qué elementos tenemos como señales de esclavitud financiera? Preguntemos, ¿cuál de estos factores son verdad en mi vida? Primero, ¿está usted cargando a crédito todos los gastos diarios por falta de fondos? Piénselo. ¿Todos sus gastos es crédito? ¿Paga con tarjeta de crédito todos los gastos? 2. ¿Ha pospuesto hasta el próximo mes el pago de una cuenta que ya tiene que pagar? Acuérdese que es como una bola de nieve. Va incrementándose cada vez. Pero entendiendo por qué estoy en esta situación. ¿Pide prestado para pagar los gastos fijos como el arriendo o la electricidad? ¿Cómo está administrando sus bienes? ¿Tiene un presupuesto? ¿Tiene un control de gastos real? 4. ¿El pago anual de sus deudas a largo plazo excede el 20% de sus ingresos anuales? ¿Sabe que sus gastos a largo plazo exceden el 20% de sus ingresos anuales? Sume todo lo que gana en el año, saque el 20%, y eso excede en gastos a largo plazo. ¿Son deudas largas? ¿Está al tanto de cuánto debe? ¿Ha hecho un presupuesto? ¿Sabe cuánto realmente debe aquí, acá y allá y por qué? ¿Recibe notificaciones cobrándole las facturas que ya debió haber cancelado? ¿Tiene que sacar de ahorros para sacar el cobro los cobros del mes? ¿Está sacando nuevos préstamos para pagar los viejos? ¿Ha pensado ser deshonesto en lo concerniente al dinero? ¿Tiene dificultad de devolver el diezmo al Dios omnipotente? ¿Usted y su esposa discuten por dinero? Si esto está pasando en tu vida, significa posiblemente que tus decisiones financieras están fuera del contexto de lo que Dios pide sobre la administración y la provisión de Él y de la perspectiva de Dios en este tema de la actitud. ¿Cómo está tu vida financiera? Mire, hermanos, hemos estado hablando primeramente de la base, de confiar realmente en Dios, de meternos en este río del río de Dios, en donde estarían hasta los tobillos, a las rodillas, a la cintura y hasta el cuello. Este es un aprendizaje de la actitud que Dios exige, hasta depender completamente de Él. Pero también siendo buenos administradores con buenas decisiones, con buenas actitudes, no dudando en Él, en su provisión. Confiar en Él no significa que ahorita tengo este plan de preguntas y en todo digo estoy mal, y Dios ayúdame. Dios quiere ayudarte, pero quiere darte más dinero, más fondos, más cosas para administrar. Pero ¿cuál ha sido tu actitud? En época de vacas flacas gastamos en ropa, en zapatos, en viaje, en distracción, y no pensamos en un futuro, porque el futuro total hay que vivir esta vida, chuya vidai. No es así. Dios quiere hacernos prósperos, y mucho, pero para compartir con otros, para poder invertir en otros. Por eso el tema del diezmo, de la ofrenda y del dar extravagantemente es muy importante. Y eso lo avanzaremos el próximo domingo. Desde una perspectiva distinta, nueva, que Dios quiere para tu vida, para tu familia y para tus finanzas. Para cambiar la perspectiva de cuánto realmente necesito dar a Dios. O puesto en otra perspectiva, cuánto necesito que Dios me dé para vivir adecuadamente en su reino. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, selle con el poder de su Espíritu Santo estas palabras y esta enseñanza, y te haga reflexionar en las preguntas que hemos sacado esta mañana. ¿Cómo estoy manejando mis finanzas delante de Dios? ¿Cómo estoy manejando yo mi presupuesto, mis gastos, mis ingresos? ¿En qué gasto y en qué invierto? Que Dios derrame sabiduría en ti, en tu familia, y exista una actitud adecuada y una perspectiva de Dios que nos ha establecido que Él quiere hacernos prósperos, pero a su manera. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Jesucristo nuestro Señor, en el poder del Espíritu de Dios. Amén y amén.
Nos vemos la próxima semana en el culto en vivo.